primer gobierno patrio. La primera junta. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de próceres en Latinoamérica, y esto no es casual. La historia de esta nación es fascinante. Desde su inicio, pasando por su independencia hasta el día de hoy, siempre aprendemos de ella algo nuevo. La creación de la primera junta tuvo lugar en mayo de 1810. Su nacimiento era inminente. Los acontecimientos en la región, para ese entonces era el virreinato del Río de la Plata. Los sucesos eran cada vez más fuertes y no contentaban a la población. De tal modo que impartían en ella miedo e inseguridad. Las invasiones inglesas, el descontento de los criollos con las medidas comerciales tomadas por la corona española y las recurrentes peleas entre nativos y europeos, aceleraban más el proceso revolucionario. La gota que rebalsó el vaso aconteció en la conocida Semana de Mayo. Durante este período las constantes noticias negativas provenientes del viejo continente arengaban a la población a establecer un nuevo gobierno. Napoleón había invadido España tomando prisionero a Fernando VII, lo que hacía que el virreinato careciera de autoridad. El pueblo estaba acéfalo. El representante de la corona española, Baltasar Cisneros, pedía al pueblo paciencia, pero este estaba lejos de escuchar su pedido. Debido a la ineficiencia y a la falta de autoridad de los españoles, el virreinato se rebela proponiendo una nueva solución. Una nueva junta de gobierno presidida únicamente por criollos, la cual se conocería más tarde con el nombre de Primera Junta. El 25 de mayo de 1810, se formó la Primera Junta luego de idas y venidas de discusiones, pedidos y reclamos. Esta junta era la que iba a gobernar la región. La misma tenía el nombre original de Junta de Gobierno Patrio, en donde los primeros integrantes, hijos de España, fueron obligados a renunciar a sus cargos. La misma tuvo apoyo de las milicias criollas. Aún así su poder se restringía a los límites de la capital virreinal y gobernaría en reemplazo del virrey. Los integrantes eran: Cornelio Saavedra, presidente. Militar. Nació en Potosí, en 1759. Combatiente de la primera invasión inglesa en 1806, y líder del regimiento de patricios en la segunda invasión inglesa. Falleció en 1829. Los vocales fueron: Juan José Castelli. Político y abogado. Nació en Buenos Aires un 19 de julio de 1764. Primo de Manuel Belgrano. Fue secretario interino del Consulado de Comercio y regidor del Cabildo. Falleció el 12 de octubre de 1812. Manuel Belgrano. Abogado, político y militar. Nació en Buenos Aires en 1770. Secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Capitán de las milicias urbanas, y partícipe de las invasiones inglesas. Combatiente de varias batallas como las de Salta y Tucumán. Creador de la bandera nacional, que fue adoptada como distintivos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Murió el 20 de junio de 1820 de hidropesía en Buenos Aires, sumido en la pobreza. Para honrar su memoria, se instituyó esa fecha como el Día de la Bandera. Miguel de Azcuénaga. Político y militar. Nació el 4 de junio de 1754. Cursó sus estudios en Sevilla, España, y regresó a Buenos Aires en 1773 para ingresar en el Cuerpo de Artillería del Ejército. Defensor de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Falleció en Buenos Aires en 1833. Manuel Alberti. Sacerdote y patriota vinculado al movimiento revolucionario. Nació en Buenos Aires el 28 de mayo de 1763. Participó activamente de las jornadas de mayo de 1810, junto a 400 vecinos, firmó el pedido de sustitución del virrey Cisneros durante el cabildo abierto del día 22. A pesar de su condición de clérigo, aceptó el plan revolucionario de operaciones ideado por Mariano Moreno, que exigía la pena de muerte para todo aquel que se manifestara en contra de las acciones revolucionarias. Aunque no estuvo de acuerdo con la ejecución de Santiago de Liniers. Murió repentinamente en Buenos Aires un 2 de febrero de 1811. Domingo Mateu. Piloto de barcos, militar y comerciante catalán. Nació el 4 de agosto de 1765 en Barcelona, España. Participó de las invasiones inglesas en 1806 y 1807, como oficial en el Cuerpo de Miñones. En 1811 fue nombrado presidente de la Primera Junta en ausencia de Cornelio Saavedra.
Colaboró con los objetivos militares de la Argentina y les ofreció apoyo monetarios a las primeras expediciones libertadoras, enviadas a Bolivia, Paraguay y Uruguay. Murió en Buenos Aires el 28 de marzo de 1831. Juan Larrea. Nació el 24 de junio de 1782 en Cataluña, España. Llegó a Buenos Aires a principios de 1800 para establecerse como comerciante. Durante las invasiones inglesas de 1806, fue designado capitán de un cuerpo de voluntarios catalanes y luego se unió al Partido Republicano para derrocar al virrey Sobremonte en 1807. Fue el responsable de la creación naval en 1814, que bajo el mando de Guillermo Brown obligó a los realistas a salir de las aguas del Río de la Plata. Tras nuevos reveses y nuevos desengaños políticos, tomó la decisión de quitarse la vida el 29 de junio de 1847. Finalmente los secretarios de la primera junta fueron Juan José Paso, jurisconsulto argentino. Nació en Buenos Aires el 2 de enero de 1758. Tuvo una activa participación en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. En 1811 fue integrante del primer triunvirato, y más adelante, del segundo. Como diputado por Buenos Aires participó del Congreso de Tucumán, que declaró la independencia el 9 de julio de 1816, del cual fue secretario. Fue el encargado de dar lectura al Acta de la Independencia Nacional, y en 1819 participó de la redacción de la Constitución. Luego de pasar un tiempo en prisión, acusado de tomar parte en planes monárquicos, fue designado miembro de la legislatura y reelegido en 1824. Ya retirado de la actividad política, falleció en Buenos Aires el 10 de septiembre de 1833. Y. Mariano Moreno. Jurisconsulto y político argentino. Nació en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1778. En 1809 tomó parte de la revolución que intentó derrocar al virrey Santiago de Liniers. Participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Fundador y primer editor de la Gaceta, de Buenos Aires. También propició la creación de una biblioteca pública de índole nacional. En 1811 trató de oponerse a la incorporación de diputados del interior a la primera junta, aunque sin éxito alguno. Al no lograr su objetivo renunció, asumiendo la tarea de encabezar una misión diplomática en Londres. Durante el viaje a la capital británica, enfermó gravemente y falleció el 4 de marzo de 1811. En la primera junta empezaron a tratarse los temas que importaban a la mayoría de los nativos, como los intentos de los europeos por adueñarse de la región, los acuerdos con los exfuncionarios españoles, internas propias de la Junta entre liberales y conservadores. Los primeros, comandados por Moreno, eran los que clamaban por la separación total de España y la creación de un gobierno independiente, basados en los principios republicanos y democráticos. El camino emancipador se había comenzado a andar. Todavía faltaba un largo y sangriento camino con enfrentamientos externos e internos para lograr la independencia, el 9 de julio de 1816, y continuar el derrotero de luchas ya no solo contra los peninsulares sino entre los mismos habitantes de la nueva nación. La forma de gobierno sería luego de la derrota de los españoles, el nuevo detonante de conflictos. Así, la historia argentina empezaba a escribirse por estos sucesos y los que vendrían. Pero eso es parte de otra historia.